Bueno, resulta que el 13 de octubre del 2020 fui privada de mi libertad. Llegaron a mi casa unos agentes de la policía diciéndome que tenía una orden de captura en Armenia. Ahí vivía en Medellín, yo soy caleña, vivía en Medellín y me di con la sorpresa de que me habían montado en un falso positivo de parte de la fiscalía con un agente del Quindío con las que yo no tenía nada que ver. Y eso fue todo un proceso de 2 años, por eso tuve un receso en mi vida. Estuve 2 años privada de mi libertad, 22 meses para ser exacto, donde inicialmente me habían imputado 15 años por 6 cargos diferentes, entre ellos corrupción de alimentos, bienes inmuebles, narcotráfico, concierto para delinquir agravado, estímulo al uso de una sustancia ilícita y otro que en este momento se me va. Y con todo eso me tenían a mí privada de la libertad. Dentro de las primeras audiencias logramos demostrar que yo no tenía nada que ver con la gente del Quindío, pero desafortunadamente para mí la fama me jugó sucio porque no podían soltarme y no podían simplemente, después de haber dicho todo lo que dijeron, que había intoxicado menores de edad con productos canábicos, no podían soltarme. Entonces resulta que a la gente que me vincularon en Armenia era un grupo de chicos que ellos cogían el cannabis, libras de cannabis, y la volvían brownies, tortas de forma pues orgánica en sus casas y la vendían en locales. Yo no tenía nada que ver con eso porque yo a raíz de la pandemia, en el mes de mayo del 2020, me pagaron por la publicidad de unos productos que eran traídos de Estados Unidos. Esos productos contaban con FDA y bueno, galardones incluso por sus estándares de calidad. Y eso nada tenía que ver conmigo porque yo no los comercializaba, simplemente hacía la publicidad de ellos. Y resulta que la fiscalía utilizó esos videos míos para juntarlos a una banda que había en Armenia. Y con eso fue con lo que a mí me enredaron y terminé pagando cárcel. Así que después de 1 año y medio de estar privada de mi libertad y luchar durísimo porque yo estaba en embarazo durante el proceso, atravesando los picos altos de la pandemia y con todo este enrollo que la fiscalía me tenía montado, fue muy difícil lograr que los jueces me escucharan. Ya después de 1 año y medio privada de mi libertad, eso fue en marzo de este año, un fiscal sabía que yo estaba detrás de mi inocencia, pero ir a juicio es muy largo, es un proceso que no es de la noche a la mañana, no es como decir, venga que yo aquí tengo las pruebas, no, es demorado, hay que dar una pelea. Yo adicional tenía que dar la pelea porque me habían llevado a Armenia, donde yo no debía haber vivido este proceso, y demostrar que esa jurisprudencia no le correspondía a los jueces del Quindío, era un proceso largo, y luego volver a iniciar todo el proceso en Medellín. Entonces, a mí en ese momento el fiscal me dice, mira Angélica, hay unos videos que tú publicaste en tus redes sociales donde sales con productos que en Colombia no son legales. Yo por eso, tarde que temprano, puedo llevarte a una condena, porque eso no es legal aquí. Entonces yo te invito a que después de 1 año y medio que ya estás privada de la libertad, me aceptes un preacuerdo. Te voy a ofrecer un preacuerdo por 36 meses. Entonces yo dije, ok, ¿de qué se trata? Y me dijo, mira, necesito que me aceptes 3 cargos. Narcotráfico, concierto para delinquir agravado y el estímulo de una sustancia ilícita. Y yo le decía, pero ¿cómo? O sea, no es justo. Y él me decía, mira, vamos a hacer una cosa. Hay una figura que se llama tentativa inacabada. Quiere decir como que quisiste delinquir, pero no delinquiste. Y esa figura va a permitir que toda la suma de los meses que dan esos delitos, yo las pueda sacar la tercera parte y ponértelas como una condena. Entonces, hacíamos cuentas con el fiscal, eso fue en medio de la audiencia, tuvimos una pausa, una reunión de él y yo solos, todo el mundo salió de la audiencia. Y él me decía, llevas 1 año y medio, ya tienes una redención de pena porque en la cárcel se reduce la condena cuando el día a día son 2 días, 1 día te da de reducción de pena. Por cada 2 días que vives en la cárcel tienes 1 día extra que te van dando. Y me dijo, en 2 meses puedes perfectamente con este preacuerdo solicitar tu libertad. Entonces yo hacía cuentas, yo decía, ok, si yo me quedo peleando, mínimo, por las cuentas que habíamos hecho con los abogados, era 1 año, 1 año y medio más privada de mi libertad y yo acababa de tener un bebé. Tenía mis otros 2 hijos solos. Los jueces no me querían aprobar de que yo era madre cabeza de hogar a pesar de que tenía toda la sustentación. Entonces yo decía, no, aquí hay una mano negra, Dios mío, ¿yo cuándo voy a salir de aquí? Y contra la voluntad incluso de mi familia, porque ellos querían que yo demostrara mi inocencia y que diera la pelea hasta el final, yo definí aceptar en marzo del 2022 el preacuerdo por 36 meses como autora de esos 3 delitos. Entonces ahí es donde yo digo, cualquier persona que no tenga ni 5 de conocimiento sobre el tema penal, yo creo que es más que claro y evidente la debilidad probatoria, porque si a mí un fiscal me dice que yo como autora de estos 3 delitos pago 36 meses, la sacó barata, diría cualquiera, pero no. El fiscal estaba obviamente buscando dar el positivo para la condena. Y bueno, a la final digamos que yo dije, ok, en este punto acepto, salgo en 2 meses y así fue. El 20 de mayo me fui para mi casa con, por fin, la domiciliaria como madre cabeza de hogar. Un juez por fin
vio que toda la documentación estaba en regla y me concedió la libertad, me concedió la prisión domiciliaria como madre cabeza de hogar, y en agosto ya recibí la libertad gracias a que acepté ese preacuerdo. Entonces, ahora que estoy afuera, yo desde noviembre del año pasado monté una denuncia en contra de la fiscal y contra el grupo de personas pues que me montaban en el falso positivo, porque en la investigación se hace evidente cómo en la documentación ellos manipularon la documentación. Estamos esperando a que eso se haga efectivo, porque la pelea prefiero darla desde afuera a que estar allá dando una pelea sin fin, y que, como me decía él, bueno, te imputamos por 15 años, ya veremos en juicio a cuánto se te va la condena. Entonces yo decía, no, esto me pone contra la espada de la pared, y a la final ya habían hablado tanta basura mía en todos los medios de comunicación diciendo tantas cosas que qué más daba por lo menos poder volver a mi casa y dar la pelea desde afuera. Entonces eso es lo que ha pasado. Bueno, mira que inicialmente cuando a mí me dictan intramural, todas las cárceles estaban en hacinamiento. Como yo estaba en embarazo y tenía un embarazo de alto riesgo, la juez solicitó que me dieran un cupo en una de las cárceles, pero eso quedó como en un pendiente y a mí me mandaron a unos calabozos. A ver, un calabozo es un lugar donde una persona debería pasar máximo 36 horas. Yo estuve 3 meses allí. Salí de allí y me llevaron a la clínica porque me dio un cólico, de urgencia me tuvieron que llevar, y de ahí tuve que pasar 1 mes y medio más o menos en la clínica, porque tuve que ser operada de un tumor que venía afectando el embarazo, y eso era lo que lo hacía de alto riesgo. Me sacaron el tumor, de ahí volví, solicitamos una domiciliaria por mi estado de salud y por cuidar el embarazo, me la negaron, y de allí me hicieron ir a la cárcel de Pereira hasta que cumplí 7 meses de embarazo. Me dieron la domiciliaria por la licencia de maternidad hasta que el bebé cumplió 6 meses de nacido, y el 30 de noviembre del año pasado volví a la cárcel por otros 6 meses, y allí ya pasó lo que te digo, que me dieron el preacuerdo, luego me concedieron nuevamente la domiciliaria, esta vez por madre cabeza de hogar, y ya en libertad que estoy. Estar en un calabozo y estar en una cárcel no se lo deseo a nadie, y ni siquiera la guardia que constantemente está allí cuidándonos, ni las personas que van con fundaciones. Nadie puede entender lo que es una noche en una cárcel, lo que es comer comida de cárcel, lo que es convivir con delincuentes, con personas que han matado a sangre fría niños, que no le importa poner a que sus hijos hagan parte de su microtráfico, gente muy fría, pero también hay gente, calidad de gente allí metida pagando lo que no se ha comido. Así que la cárcel es un territorio fuerte, árido, que si tú no estás muy conectado con tu espíritu y estás claro mentalmente de quién eres, puede llegar a destruirte. Pero en mi caso fue bastante edificante, motivador, porque de allí resultó que decidí escribir un libro con el cual espero construir no solamente para mi familia un legado, sino para las personas que lo obtengan, porque allí hay una información súper interesante, constructiva para la mente, el cuerpo y el espíritu. Cuando a mí me hacen el allanamiento, yo inmediatamente me comunico con mi familia, que toda mi familia vive en Estados Unidos, y yo les digo, me está pasando esto, no sé qué está pasando, y mi madre me decía, ¿cómo así? Porque yo, tranqui mami, o sea, yo solamente estoy haciendo la publicidad de un producto, y si es por este producto, pues va a quedar clara las cosas en el momento en que me indaguen, ¿cierto? La situación fue que nadie me indagó, a mí nadie me preguntó como que quién te contrató para la publicidad, cómo llegaron los productos americanos a Colombia, porque ni siquiera yo lo sabía, pero nunca jamás me llamaron a una cosa de esta. Entonces mi familia estaba desesperada porque, a ver, yo soy influenciadora de redes sociales y he sido una promotora de salud y bienestar. ¿Qué hacía yo en la cárcel, cierto? Entonces todos estaban como, no escandalizados, pero sí muy atemorizados de ver lo que estaba pasando y como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estaban igual de confundidos que yo. Así que simplemente quedamos en confusión hasta ahorita que yo salí, que todavía todos estamos como que, wow, ¿cómo fue que sucedió todo esto? Si tú haces la publicidad de un producto que en otros lugares tiene galardones por sus estándares de calidad, pues ¿cómo te puede llevar esto a la cárcel, cierto? Así que fue un paso muy difícil para todos, no solamente para mí, sino para todos mis hijos, mi familia, todos en general.